Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. Bueno, yo quiero hacer varios comentarios antes de entrar al mero discurso de Yanine Áñez. Quiero hacer comentarios generales. Primer comentario general. Muchísimos medios de comunicación transmitieron en cadena el discurso de Yanine Áñez, aunque no era obligatorio. No he podido monitorear si lo han hecho las radios, pero sí he monitoreado que lo han hecho los canales de televisión, Unitel, ATV, todos los canales de televisión menos Avia Yala. ¿De qué es esto un signo? ¿Del gran apoyo que tiene Yanine Áñez? ¿Del gran interés que genera su discurso? ¿Del rastrerismo del que son protagonistas ya hace muchos años los grandes medios de comunicación? Porque no era obligatorio. ¿De la costumbre de bajar la cabeza ante el poder establecido? Bueno, primer comentario, que además las preguntas las dejo abiertas. El segundo comentario en general del discurso. Después voy a entrar, como he prometido, pedazo por pedazo. Yanine Áñez estaba vestida del color de la bandera de Santa Cruz y de Beni, estaba prácticamente embanderada, vestida de falda, vestida del verde de la bandera, con blusa blanca, queriendo, por supuesto, a través de su vestimenta, mandar un mensaje muy claro, que se puede leer en muchos sentidos. Porque el presidente Evo Morales también mandaba un mensaje muy fuerte a través de su ropa. El presidente usaba ropa en un 100% andina, que de alguna manera logre reflejar una supuesta identidad indígena andina. Quiso Yanine Áñez, a través de su ropa, mandar un mensaje antagónico a lo andino, contrario a lo andino. Porque ella de por sí ya es la representante del poder oriental, del poder de los varones del oriente de este país. ¿Cuál la necesidad de redundar desde su traje? ¿O quiso mandar un mensaje a su tierra, simplemente al Beni, y decir: aquí estoy yo representándoles, reivindicándoles? ¿O quiso mandar un mensaje al Beni y Santa Cruz? ¿O quiso plantarse como bandera del Beni y Santa Cruz ante el Patujú, que es bandera de los pueblos indígenas, la Huipala, que es bandera de los pueblos indígenas de Occidente, y la bandera nacional, que ya no sabemos a quién más o menos le pertenece? No lo sé, pero ayer era una puesta en escena de banderas la que propuso Yanine Áñez. Nadie más estaba vestido especialmente. Bueno, se habrán trajeado un poco, es cierto, pero nadie más estaba vestido especialmente. Ximena Costa hizo un comentario que no logré terminar de entender, pero indicó que en la grada, esperándola o acompañándola a la presidenta, había un viceministro que no le correspondía porque estaban solamente los ministros y las ministras de Estado, y que eso indicaba la relación con la embajada norteamericana. Hasta Ximena Costa, que ha sido exfuncionaria de USAID, que ha trabajado muchas veces para USAID, ha subrayado en sus comentarios en Canal 7 que debe existir soberanía. Yo eso lo he leído como que la soberanía de este país está en peligro, como lo ha estado siempre.
El comentario general más importante que quiero hacer se refiere al hecho de que la presidenta Yanine Áñez, ayer en su discurso, ha mostrado que quiere ser candidata a presidenta, y hasta a mí me ha dado cierto miedo de que si no le dan su caprichito, el poder le gusta muchito. La presidenta Yanine Áñez no ha hecho un discurso de un gobierno transitorio. Ha hecho un discurso de un gobierno con la ambición y la ansiedad de manejar el país. Ahora vayamos a despedazar pedazo por pedazo su discurso. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo al son de diplomáticas y representantes de organismos internacionales, a los señores ministros de Estado, a los señores honorables senadores y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, a los señores generales y almirantes, miembros del alto mando militar, al comandante general de la Policía Boliviana, a todas las autoridades nacionales, señoras, señores, a los amigos de la prensa, a toda la familia boliviana, a todo el pueblo boliviano. Bueno, y primer comentario al discurso de Yanine Áñez. Vamos a comentar hasta su saludo, porque yo he prometido despedazar ese discurso. Cada momento que la presidenta Yanine Áñez se ha dirigido o se ha referido a las autoridades del Estado, sea integrantes de su gabinete, sea integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se ha dirigido en masculino. El otro día, Mary Vaca sacaba un post en el Facebook donde mostraba que la canciller del Estado había puesto en la puerta de su oficina un letrero gigante que decía despacho de la señora canciller. En el gabinete de Yanine Áñez, la ministra de Culturas es mujer, la ministra de Comunicaciones es mujer y la canciller es mujer. Hay 3 mujeres bastante fuertes, además, en el gabinete, porque la de Culturas es la única chola del gabinete, la de Comunicación es hiperactiva y la canciller representa supuestamente lo más letrado de su gabinete. Sin embargo, ella se refiere en masculino, en el saludo, a su gabinete. Tenía en su auditorio, en el Palacio Quemado, varias integrantes de alta jerarquía de su partido, como es, por ejemplo, la senadora Rosemary Sandoval. Muy bien podía decir diputados y diputadas, senadores y senadoras, pero no. Para Yanine Áñez, la cúpula es masculina. El único momento en que se refirió a señoras y señores es cuando hizo en general, por fuera del saludo a las autoridades. Continuemos. El 12 de noviembre del 2019, el pueblo boliviano comenzó a escribir un nuevo capítulo de nuestra historia democrática y de libertad para todos los ciudadanos, sin importar su origen, su raza, su credo, ni de dónde vienen. No ha sido fácil, pero lo hemos logrado, con la fuerza que nos otorga la fe y el saber que estamos trabajando por el beneficio de toda Bolivia, no a favor de unos ni en contra de otros. Cuando asumí la presidencia constitucional de Bolivia, en un estado de convulsión
muy grande, fomentada por quienes se resistían a escuchar la decisión de los bolivianos, me encomendé a Dios para que me diera fuerzas y me iluminara. Mi objetivo era lograr la paz. Oré mucho, muchas veces de rodillas. Bueno, nuevamente Yanine Áñez se dirige a la gente únicamente en masculino. Es muy grave cuando una mujer es incapaz de tomar conciencia de que el mundo no está compuesto de hombres, sino que el mundo está compuesto de hombres y mujeres. Es muy grave cuando lo hace un hombre, porque quiere decir que anula a las mujeres que son el otro. Pero cuando una mujer anula a las propias mujeres, no solamente hace ese acto de anulación, sino que se anula a sí misma. En esta pequeña introducción que hemos escuchado, nuevamente hace esa operación Yanine Áñez, pero además vuelve a hablar de la fuerza de la fe, de orar de rodillas y de mezclar algo que es inconstitucional. Señora Yanine Áñez, 2 puntos. Estamos, si es usted un gobierno democrático, con la Constitución vigente, que indica que estamos en un Estado laico. Así que oró de rodillas, que se entregó a su fe, que esto ha sido una cuestión de fe. Es instalar una narrativa donde se quieren santificar, donde quieren hacer las barbaridades que están haciendo en la sociedad boliviana, y no quieren asumir la responsabilidad por lo que están haciendo, sino que quieren decir que lo están haciendo a nombre de Dios. Y esto a mí me parece bastante grave porque lo van metiendo, y en este caso en el discurso de Yanine Áñez, que en el discurso de una jefa de Estado eso no tendría nada que ver. De ya se van a dar ustedes cuenta que en todo su discurso Yanine Áñez no menciona a la Constitución política del Estado, creo que ni una sola vez. En estos primeros 30 o en este primer minuto menciona 2 veces la cuestión religiosa. Tuve que tomar decisiones con firmeza, pero ustedes saben, incluso mejor que yo, pues vivían la violencia en carne propia, que no había otro camino. Nuestro norte ha sido derrotar a la violencia sin usar violencia. Unirnos, acabar con las divisiones para que todos podamos vivir tranquilos. Es por eso que desde que llegamos al gobierno tomamos acción para retomar la tranquilidad en el país usando la fuerza de la ley y el diálogo. Bueno, yo ya con estas frases empecé directamente a indignarme. Punto 1, vuelve a usar el masculino, se vuelve a olvidar de que este mundo está compuesto por lo menos de hombres y mujeres. Se presenta como víctima de violencia, lo cual es una falta de respeto, porque su gobierno ha matado más de 30 personas o 30 personas y no hay ni una sola investigación abierta sobre eso. Plantea que hay que acabar con las divisiones. No sabemos qué quiere decir eso, es una cosa muy, muy simplista. Y dice que han dialogado. ¿Con quién han dialogado? Con una contraparte que tenía voluntad de dialogar, que ha estado constituida a la cabeza de Bacopa, de la bancada del MAS, e inclusive parte de los llamados movimientos sociales. Sino con quién ha dialogado. Entonces, Yanine Áñez, incapaz de reconocer el deseo, la intención de establecer un diálogo de pacificación de parte de la otra parte contraria.
cosa que no es mucho pedir, porque en los comentarios después de su discurso en el Palacio de Gobierno, hasta el embajador de la Unión Europea, que seguramente no es ningún libertario, ningún socialista, sino un señor liberal y punto, subraya que la pacificación no ha sido mérito de Yanine Áñez, sino mérito del deseo de ambas partes de llegar a la tal pacificación, si es que podemos hablar de pacificación. 2 herramientas vitales que nunca debemos abandonar en beneficio de todos. Construir el país que los bolivianos nos merecemos implica comprometerse con manejar los recursos públicos con transparencia, rendir cuentas y combatir la corrupción en su origen. Cuando se asume la función pública es para proteger y cuidar al pueblo, no para robarle, quitarle el pan de la boca, ni mucho menos agredirle. Los bolivianos queremos paz y eso solo lo logramos en democracia y libertad. Y no quiero comenzar a hablar los tiempos que vivimos sin expresar mis sentidas condolencias a los familiares de los bolivianos que fallecieron en esos días de crisis. Sentimos mucho dolor por las pérdidas sufridas, las cuales debemos tener siempre presentes, no solo por honrarlos, sino también para evitar que vuelva a suceder otra tragedia parecida. Y es que durante los días de la crisis más grande que Bolivia vivió en su era democrática, se produjeron actos que solo pueden calificarse de terrorismo. Así fue. Por ejemplo, la instructiva para acercar a las ciudades con el objetivo de matar de hambre a sus habitantes o cortarles el agua, o el llamado a organizar milicias armadas para acabar con quienes no piensan igual. Después de la lucha pacífica que usted, señora, que usted, señor, que ustedes, jóvenes valientes, ganaron en las calles sin disparar ni un solo proyectil ni cometer ningún acto vandálico, se produjo la sucesión constitucional siguiendo estrictamente el procedimiento previsto en la Constitución Política del Estado. Bueno, aquí Yanine sigue usando muy fuertemente el masculino siempre. El único momento en el cual utiliza masculino y femenino es cuando dice usted señor, usted señora. No dice los jóvenes y las jóvenes, sino dice únicamente los jóvenes. Pero realmente eso no es lo más grave. Yanine Áñez se está negando a promulgar la ley de cumplimiento de los derechos humanos, que es una ley que garantiza para las personas que han sido asesinadas a bala en Sencata y en Sacaba, que el Estado les indemnice sin chantajearles de que no pueden abrir una investigación sobre esos hechos, y de que los heridos y las heridas sean atendidas en los recintos hospitalarios. ¿Cómo es posible que Yanine Áñez venga a decir, he sentido mucho, les doy mis condolencias, nunca más va a pasar? ¿Sabes cómo se llama eso, Yanine Áñez? Cinismo, hipocresía. Si realmente le duelen esas muertes, que firme y promulgue la ley de cumplimiento de garantías. Pero ya. Y si no está dispuesta a hacer eso, es obvio que lo que ha dicho sobre los asesinados, que no ha asumido ninguna responsabilidad, es un acto de hipocresía. Continuemos. Como saben, soy una mujer de ley, abogada. Por eso todas las decisiones que se aprobaron a partir de esa fecha
se apegaron a la normativa vigente en el país y algunas de las determinaciones han sido en consulta ante el Tribunal Constitucional. Que no quede duda alguna del carácter democrático y respetuoso de todos los poderes del Estado y todas las instituciones que la democracia dispone en ese no siempre fácil equilibrio entre los pesos y contrapesos de la institucionalidad democrática boliviana. Hemos encontrado el país en un estado francamente complejo y difícil. Nos mintieron durante 14 años sobre el real estado de la economía, de las reservas de gas y de la producción de los recursos naturales. Nos entregaron un país con 6 años continuos de déficit fiscal y 5 años de déficit comercial. Bolivia tuvo en estos 14 años 5 veces más ingresos, pero los bolivianos no tenemos 5 veces mejor salud, ni mejor educación, ni mejores empleos. Desde el año 2008, el gobierno central confiscó casi el 90% del IDH a las gobernaciones. Eso significó más de 3.500 millones de dólares, que se convirtió en una especie de subvención de los departamentos al Tesoro General del Estado para financiar el derroche del grupo privilegiado del MAS, que era una élite en la cual, paradójicamente, no estaba incluido ni un solo representante indígena. En este bloque, Yanine Áñez hace las críticas al manejo de la economía, hace críticas sumamente generales, sin presentar ningún tipo de dato, pero también hace críticas muy hábiles, porque la cuestión de la salud y la educación es cierta, porque la incapacidad de negociar de parte del movimiento al socialismo un pacto fiscal con las regiones es cierta, pero a mí el cinismo de Yanine Áñez es una de las cosas que más rechazo me provoca. Si hay una mujer que se ha manifestado en todo su trabajo como funcionaria, como mujer política, desde la Asamblea Constituyente y como parlamentaria, contra lo indígena, es precisamente ella. Tiene Yanine Áñez, que se ha manifestado siempre contra lo indígena, la autoridad, el poder, el derecho, la coherencia, para señalar al gobierno de Evo Morales como un gobierno donde no había ningún indígena. Bueno, es cinismo puro, pero esa fórmula no le va a funcionar, porque si hay algo que está funcionando contra el gobierno de Yanine Áñez es precisamente la capacidad de movilización identitaria morena, indígena, que tiene el movimiento al socialismo. Y no lo digo porque yo sea promacista, no lo soy. Yo he sido 14 años crítica al gobierno del MAS y he sido 14 años crítica a la relación del gobierno del MAS con el movimiento indígena. Pero Yanine Áñez ha sido durante toda su carrera política una mujer anti-indígena. Por eso su gobierno ha entrado al palacio quemando la huipala. Sigamos. Hemos actuado para destapar las ollas de corrupción del gobierno pasado y lo que hemos descubierto es lamentable. El abuso de poder para usar recursos públicos a favor de un partido político, financiamiento con dinero del pueblo boliviano a partidos políticos extranjeros, entre otras cosas. Eso es realmente bochornoso.
Hemos hallado también centenares de casos de corrupción sin ninguna responsabilidad. Parecería que lo que aquí hemos vivido fue un mundo irreal donde para robar no se agotaba el ingenio ni la complicidad. Particularmente me sorprende la actitud canalla de un senador del MAS que se ha inventado un nombre de un pueblo para construir obras fantasmas con dinero del Fondo Indígena. ¿Quién controlaba esos recursos? ¿A quién rendía cuentas ese senador? Los casos de corrupción son innumerables. Voy a mencionar algunos que no son solamente los de mayor daño al Estado, sino que reflejan el nivel de arbitrariedad y sinvergüenzura al que llegaron. La planta de urea y amoníaco recibió una inversión de más de 1.200 millones de dólares. Tendría que haber estado en Puerto Suárez desde el punto de vista comercial, porque su principal mercado es Brasil y el área de influencia es Santa Cruz. Por una decisión política se aumentaron 800 kilómetros al proyecto y se lo traslada a Bulo Bulo y se provoca un enorme daño económico de los bolivianos, porque al tener que construir el tendido para el ferrocarril, el daño se incrementa por lo menos en 300 millones adicionales. La empresa nacional de telecomunicaciones, los ingresos de Entel se convirtieron en una especie de caja chica del movimiento al socialismo. Se produjo un daño económico al Estado de 1.700 millones de bolivianos durante la administración Morales. Se hizo una millonaria inversión en telecentros para llegar con Internet al área rural y solamente el 35% de esos centros funcionan esporádicamente y el restante 65% de esas obras no funcionan. El costo de Internet, que es el más caro y más lento en la región, también ha sido botín de guerra. Bolivia pagó cada DPS una media de $27, cuando en realidad solo debería pagar $3,80. Esa diferencia ocasionó el daño de bolivianos 350 millones por compra de servicios de Internet. Aquí le tenemos que dar la razón a Yanine Áñez. Y esto es lo trágico de la situación en la que estamos. El gobierno de Evo Morales ha sido súper mega corrupto. Destapemos lo que destapemos, lo bueno, lo malo, lo regular. No dudo en absoluto de eso. Ahora, la forma como tiene Yanine Áñez de presentarlo en su discurso es una forma bastante manipulatoria, porque porque si bien hay algunos ejemplos donde llega al detalle del detalle, hay otros ejemplos que lo señala simplemente tan en general como decir Entel ha sido su caja chica de corrupción, cuando tiene que decir aquí, aquí, aquí y de esta manera, y hay este caso penal abierto. Porque de otra manera es un comentario más de la calle y no de una presidenta de gobierno. Entonces, en ese sentido, Yanine Áñez ha sido súper imprecisa en el señalamiento de los y las responsables de corrupción, de los y las figuras penales en detalle y la responsabilidad que tiene, si es que esos casos los ha encontrado con la documentación que dice tener, pues, ¿dónde están las denuncias? Aquí está esta denuncia, aquí está esta denuncia, aquí está esta denuncia. Porque no queremos denuncias por sedición, porque esa es una manera de amedrentar.
Si tiene una denuncia por el delito de corrupción, muy bien, utilice la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y haga la denuncia por el delito de corrupción con la documentación que tiene. Pero obviamente es muy cierto, por ejemplo, lo de los telecentros en la zona rural. Yo he hecho varias radios documentales a lo largo y ancho del gobierno de Evo Morales, y los telecentros en el área rural mal funcionaron, no funcionaron, en fin, eran algo que quizás como idea era muy linda, pero que luego se hizo un mal gasto increíble. Lo que me sorprende, lo que me molesta, es que un gobierno corrupto de asalto del Estado, como es el gobierno de Yanine Áñez, pueda tapar su corrupción con las denuncias de corrupción del gobierno de Evo Morales. No le ha entregado Yanine Áñez la gerencia de BOA a un exgerente de Amazonas, que es la directa competencia. ¿Cuántos títulos de propiedad de tierras ha firmado Yanine Áñez en los primeros días de su gobierno? ¿Y a quiénes ha beneficiado? ¿Cuántos funcionarios del gobierno de Yanine Áñez están ahí para perjudicar al Estado? Es que eso es lo que da muchísimo asco. Tanto la corrupción del MAS como el gobierno de asalto al Estado de Yanine Áñez. La planta procesadora de las bombas Molotov en el Ministerio de Culturas. Hemos identificado los delitos de fabricación, almacenamiento de diésel y gasolina, incumplimiento de deberes y organización criminal. Todo esto ocurría nada menos que en el Ministerio de Culturas, que por lo menos hemos descubierto que solamente fomentaba la cultura de la violencia. Los falsos médicos cubanos. El programa firmado con Cuba, que incluía el trabajo de médicos, comunicadores y técnicos, según declaraciones oficiales, ahora nos revela que menos de un tercio eran profesionales de la salud. Tenían un salario de $1,040, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9,000 bolivianos por cada uno de ellos. Pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. El resto del dinero, es decir, el 80%, era desviada para financiar al castrocomunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo. En más de 13 años, el gobierno de Evo Morales nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. En 13 años pagamos $147 millones a la Embajada de Cuba. Con ese dinero pudimos haber practicado 7,355 trasplantes renales en todo el país, lo que habría representado la mitad de los pacientes renales de Bolivia. Estos son solo ejemplos para ilustrar la situación de lo que hemos encontrado y que seguimos hallando. Bueno, sobre esto tampoco no hay mucho que decir porque es muy probable que así haya sido. Los médicos cubanos estaban chochos de trabajar en Bolivia porque les representaba mejores condiciones que en su país y al mismo tiempo sus sueldos no les llegaban en un 100% a ellos y ellas. Y esto es muy grave, porque esto tiene que ver con una forma de funcionamiento de la izquierda internacional donde el uno socapa al otro, el otro socapa al otro
Y por eso es que hoy criticar a Evo Morales es poco menos que hacer la cosa más, no sé, criminal del mundo, porque claro, si tocas a Evo Morales, se cae en efecto dominó el conjunto. Lo que quiero comentar es que Yanine Áñez hace comparaciones hasta cierto punto manipulatorias, diciendo podíamos haber trasplantado riñones de la mitad de los enfermos renales y las enfermas renales. Yanine, ¿habrá alguna enferma renal? Claro que en tu cabeza no, en tu cabeza solo reina el masculino y eso es evidente. Y esa es una forma de articular el discurso muy efectiva, pero al mismo tiempo muy, muy manipulatoria. Y Yanine Áñez habla con un odio a lo cubano, a lo comunista, a lo socialista. No es la primera vez que nos revela que esta es una mujer con una visión de antes de la caída de la cortina de hierro, de la Guerra Fría. Es una mujer ideológicamente caduca, porque además el gobierno de Evo Morales no era un gobierno socialista, no era un gobierno comunista. Era tan neoliberal el gobierno de Evo Morales que Tuto Quiroga debería estar aplaudiéndole. Así de contradictorio e irónico es todo esto que estamos enfrentando. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono. Estás con el programa Sedación, Sedición, Seducción, y en esta ocasión lo que estamos haciendo es despedazar pedazo por pedazo el discurso de Yanine Áñez de ayer. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. Estás con el programa Sedación, Sedición, Seducción, y en esta ocasión lo que estamos haciendo es despedazar pedazo por pedazo el discurso de Yanine Áñez de ayer. Mi país es solo corporaciones, ¿quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto. Y que quede claro a todos los bolivianos, no me tiembla la mano, ni me temblará la mano en proteger los recursos de aquellos que buscan usarlo para su enriquecimiento personal o ilegal. Aquí todo el mundo aplaude, pero escuchemos qué es lo que realmente ha dicho esta mujer. Ha dicho que no le va a temblar la mano, que es una alusión muy temeraria y muy amenazante y hasta cierto punto violenta, ¿no? No me temblará la mano. Lo usan mucho quienes piensan que van a acribillar. No me va a temblar la mano del revólver el rato que voy a balearte, cosas así, ¿no? Pero bueno, en proteger a los que usan los recursos para enriquecerse. Le tomo la palabra. Estoy segura que Yanine Áñez, sin temblar, está protegiendo y va a proteger a los que están asaltando el Estado boliviano. Y es eso lo que ha dicho. El pez muere por su propia boca, Yanine. O para promover sus agendas políticas. Esos tiempos ya pasaron. Sé que esto implica enfrentar a gente poderosa, pero entendí que ese era uno de los retos al asumir este cargo. Aquí estamos para invertir en la salud, en la educación, en generar empleo,
que sea para nuestro pueblo, y así seguiremos haciéndolo. Esas prácticas de dividir al país han sido y continúan siendo un obstáculo de progreso y crecimiento. No podremos nunca alcanzar nuestra capacidad máxima si unos empujan para un lado y otros para el otro. Por eso este gobierno constitucional que presido se ha fijado 3 objetivos para unir al país: la pacificación, las medidas orientadas hacia la transición democrática y la gestión eficiente y honesta del aparato estatal. En democracia hay que saber ganar y hay que saber perder. El pasado mes de octubre fuimos testigos, una vez más, de cómo alguien que no sabe perder buscó manipular el voto para perpetuarse en el poder, ejecutando el más grande engaño y fraude de la historia democrática de Bolivia. Evo Morales es el autor del fraude, y no solamente una vez, lo ha sido 2 veces. La primera, cuando se burló del 21F el año 2016, y la segunda, el 20 de octubre del año pasado. Por eso las nuevas elecciones son una prioridad. Aquí estamos más o menos a un poquito menos de la mitad del discurso. Si ustedes se han fijado, hasta ahora Yanine Áñez usa intensivamente el tiempo, ya ha tocado varios temas y ha ido ganando su voz a plomo, serenidad y fuerza. Y ahora que ya estamos más o menos a la mitad del discurso, Yanine Áñez empieza a decantar sus verdaderas intenciones. Y en este bloque que acaban ustedes de escuchar, ya escuchamos una Yanine Áñez que está diciendo: tengo objetivos de gobierno. Salud, educación, que es la famosa papaya con la que nos jabonaron desde Banzer y pasando por toditos. ¿Quién no dice, ay, salud, educación? No sabes salud para quién, qué salud, qué no, esas parecen palabras mágicas, ¿no? Invertir. ¿De cuándo un gobierno de transición? Entonces, Yanine Áñez, en este bloque, muestra que le gusta el poder, que le gusta ser presidenta y que le gustaría continuar siéndolo. ¿Entregará esta mujer el mando a quien gane las elecciones? ¿No va a candidatear esta mujer para ganar las elecciones? Yo lo dejo como pregunta. Lo dejo como pregunta, además, porque es posible que el movimiento al socialismo tenga una votación muy fuerte o inclusive pueda ganarles. ¿Le entregarían el mando al movimiento al socialismo si el movimiento al socialismo ganaría las elecciones? Lo dejo todo eso como pregunta grave, jarabe. Hasta el momento decimos con orgullo que toda la responsabilidad que nos correspondía ya la hemos cumplido. Hemos presentado ante la Asamblea Legislativa la Ley de Régimen Especial y Transitoria para la realización de las elecciones. Fue aprobada por consenso. He designado al doctor Salvador Romero
como representante ante el Tribunal Supremo Electoral y otros 9 delegados ante los tribunales departamentales. Hemos elegido con mucho cuidado a cada uno de ellos, precautelando que sean personalidades con reputación intachable e imparciales. Hemos garantizado el apoyo presupuestario que se requiere para la realización de las elecciones nacionales y trabajé conjuntamente a mi equipo de colaboradores y el propio Tribunal Supremo Electoral, gestionando recursos de la comunidad internacional que ya ha comprometido ese respaldo. Finalmente, las elecciones del 3 de mayo de este año se convertirán en el proceso electoral boliviano abierto, mejor acompañado y más observado de toda nuestra historia. Por esa razón, he pedido a los ministros de Defensa Nacional y de Gobierno que organicen un plan conjunto antes, durante y después del 3 de mayo para que el voto de los bolivianos sea resguardado. Un voto resguardado se convierte en un voto respetado. Aplaudo la participación comprometida de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, de los gobiernos europeos que también me han buscado para expresarme su respaldo, de Estados Unidos, del Centro Carter y de la propia Iglesia Católica. Tengan la certeza de que se podrá votar y elegir sin miedos ni temores. Tu voto, hermano boliviano, será ejercido y contabilizado en libertad. Empiezo por lo que ha dicho al final. Tu voto, hermano boliviano. ¿Y las hermanas? Pinche presidenta, incapaz de ubicarse que la población está compuesta por hombres y mujeres. Pero bueno, a lo largo de todo el discurso, el canon es ese. Y después otras, dizque analistas, se llenan. ¡Ay, tenemos una mujer presidenta! ¿Para qué diablos sirve una mujer que no está consciente que es mujer? Bueno, en este bloque, Yanine Áñez va más lejos, porque dice, ya he cumplido lo que he prometido. Ya he cumplido mi responsabilidad. Lo dice casi literalmente. Y bueno, quedan 5 meses de gobierno. Está diciendo, no me queda nada más que hacer. Por lo tanto, puedo candidatear. Eso ya lo digo yo. Lo ha dicho. Yanine Áñez se lava mucho la boca con Salvador Romero. Yo no sé si al señor Salvador Romero Pitarí le gusta hacer el jaboncillo de manos de Tuto Quiroga y de Yanine Áñez. No lo sé. Y no sé si a la comunidad internacional, Unión Europea, que tanto menciona, si ellos también quieren ser el jabón de olor de Yanine Áñez y de su gobierno, porque parece que con mencionar a esos personajes ya está todo dicho. Y bueno, Yanine Áñez tiene una tarea gubernamental pendiente, que es promulgar la ley de cumplimiento a los derechos humanos y abrir la investigación correspondiente por lo acontecido en Sacaba, por lo acontecido en Sencata, y hacer cumplir a su ministro de Defensa el decreto por el cual ella abroga el decreto de militarización de las ciudades. Cito nomás, ya se me ocurre que tiene que hacer. La salud es una prioridad para las familias bolivianas. Como madre de 2 hijos, sé lo que se sufre cuando alguien cercano se nos enferma. Hemos dispuesto que el 10% del presupuesto general de la nación sea destinado a la salud de los bolivianos. Demostramos
Demostramos que esta medida era posible con voluntad y un eficiente manejo técnico. Este incremento es el mayor aprobado para el sector de salud. Ahora nos toca el desafío de ejecutarlo de manera eficiente y rápida, atendiendo las grandes prioridades que los bolivianos tenemos en esa materia. Este es apenas el primer paso. Es un paso gigante, pero necesitamos hacer esto mismo cada año, hasta ir acortando las grandes brechas en la atención médica. Culminamos con éxito el año escolar a pesar de la crisis. Nos preparamos para reiniciar el nuevo calendario escolar para aportar como gobierno a la buena educación y futuro de las nuevas generaciones. El gobierno ha dispuesto la reducción de las tarifas de electricidad en un nivel que va del 13 hasta el 50%, beneficiando a más de 2 millones de bolivianos y sin afectar a las generadoras ni distribuidoras ni distribuidores de energía eléctrica. La reducción de tarifas también ayudará a las empresas para que tengan capacidad de generar empleos. Hemos instruido el análisis del estado de situación de las empresas públicas para protegerlas y para potenciarlas. En el área del gas encontramos una práctica de buscar plata urgente, pero un negocio decadente. Esa política hipotecaba el futuro de la familia boliviana, es decir, era el pan de hoy, pero el hambre de mañana. Nos ha tocado sincerar las reservas certificadas de gas e iniciar la profesionalización de la administración de la empresa petrolera de los bolivianos, lo cual nos ha permitido recuperar confianza en el mercado y garantizar un importante ingreso nacional. Aún en la difícil situación económica, nuestro gobierno ha pagado y seguirá pagando todos los bonos vigentes de beneficio a los bolivianos, así como también dará continuidad a todos los proyectos comprometidos, siempre en el marco de la ley. Bueno, aquí más de lo mismo. Dice, hay que incrementar el presupuesto de salud al 10% cada año. Yo le pregunto a Yanine Áñez, ¿hasta cuándo piensa gobernar? ¿No se da cuenta que pasado mañana acaba su mandato? Luego dice que ha incrementado al 10% el presupuesto de salud. ¿A quién le ha quitado la plata? ¿A los militares? No creo. ¿A los policías? No creo. Dice que va a haber continuidad a pesar de la difícil situación de todos los programas. O sea, que es una dádiva de ella. Dice que va a instruir la revisión de todas las empresas estatales. No le corresponde a un gobierno de transición. ¿Quién ha votado por Yanine Áñez? Ni su prima, ni su tía, ni su vecina. Es un gobierno de transición con la ambición de manejar el Estado como botín de guerra. Y eso es lo que delata este fragmento del discurso de Yanine Áñez. Y por cierto, yo tengo entendido que los proyectos del Ministerio de Planeamiento para intervenciones urbanas no se están pagando. No sé si será verdad, si yo estoy desinformada, pero bueno, continuemos escuchándola. Los bolivianos merecemos vivir tranquilos. Soy una convencida de que la crisis de la inseguridad ciudadana en el país tiene solución. No estamos condenados a vivir con miedo. Las familias bolivianas merecen caminar de noche con tranquilidad. He instruido una política de mano dura contra el narcotráfico y el narcoterrorismo.
sin ceder espacios ni retroceder en ese camino. Los resultados los estamos viendo rápidamente. Se produjeron operativos planificados que permitieron descubrir grandes fábricas de cocaína. Una de ellas tenía capacidad de producir media tonelada de cocaína al día. La otra producía 1 tonelada de cocaína diariamente. La industria que más había crecido en estos últimos 14 años ha sido la industria de la cocaína. El gobierno también ha extraditado sin dudar a 2 poderosos narcotraficantes y tiene otros narcotraficantes listos para ser extraditados. Bueno, yo quiero recordarle a Yanine Áñez que según las estadísticas oficiales, el mayor problema, el más grande problema de lo que entra como delitos, lo que entra como supuesta inseguridad ciudadana en la sociedad boliviana, son los delitos de violencia machista contra las mujeres, son los delitos de feminicidio. Y resulta que sobre ese tema no ha dicho en su pinche discurso ni una sola palabra. Y resulta que tal es el volumen de casos de corrupción que ahora le interesa a este gobierno que el Poder Judicial asuma, que resulta que los juzgados anticorrupción son además los juzgados antiviolencia. Y esto está suponiendo una postergación increíble para las mujeres que están buscando justicia. Dice que tiene narcos, que ha extraditado 2, que tiene no sé cuántos más. ¿Por qué no da nombre y apellido? A tal, a tal, a tal. Más precisión. Yo veo un discurso totalmente impreciso, grandilocuente, pero muy efectista. Promover el turismo no es solo una forma de mostrar nuestro bello país y su gente, sino de generar ingresos y nuevas oportunidades de trabajo. Vimos el efecto negativo que surtieron las visas a Israel y Estados Unidos. Hemos decidido eliminarlas y ya estamos comenzando a ver cambios importantes y beneficiosos para el país. Bueno, esta presidenta es una mujer muy, muy ignorante. No, he instruido tal. No es una monarca. No es una mujer que puede agarrar y decir, he instruido tal, he instruido cual. Es un gobierno de transición y las cosas no deberían funcionar porque yo he instruido que esa es mi voluntad. El pedir visa a los ciudadanos norteamericanos, yo creo que tenía que ver con la reivindicación de una cuestión de dignidad y de reciprocidad. Seguramente Yanine Áñez debería preguntar en Trinidad, debería preguntar en San Joaquín, y no lo ha hecho. ¿Cómo le va a una prima suya? ¿Cómo le va a una amiga, prima, pariente, vecina suya si quiere sacar una visa a los Estados Unidos? La humillación, el desprecio, el pisoteo que supone para un boliviano o una boliviana cualquiera sacar su visa a los Estados Unidos. Salvo que seas de la cúpula del Tuto Quiroga, salvo que seas un multimillonario. Entrar a los Estados Unidos para un boliviano, para una boliviana, con una visa, es prácticamente imposible. ¿Por qué, si para nosotros
Es tan difícil y tenemos que ir de rodillas a pedir una visa. Y nos cuesta además mucha plata tramitar la visa. ¿Por qué no se le va a pedir visa igualito que lo que nos hacen? ¿No hay acaso un principio de reciprocidad entre los estados? Y en el caso de los israelíes, que el ejército israelí premiaba a los militares israelíes con un viaje a Bolivia después de su servicio, francamente, yo tengo muchos reparos con el Estado israelí por lo que está haciendo con los palestinos. Me identifico con los palestinos y no creo que eso sea una gran cosa. Respecto a los impuestos, es efectivamente una gran cosa que dejen de perseguirnos. ¿Será una palabrita dicha así? ¿Hay alguna normativa? ¿Es esa una tarea de un gobierno de transición? Para que Impuestos Internos deje de perseguirnos, la presidenta tendría que decir, bueno, ampliamos el régimen simplificado a tal capital y sacamos un decreto al respecto. Algo así. Eso significaría que las pensiones, las fotocopiadoras, las peluquerías, todos los pequeños negocios puedan salvarse de la persecución impositiva. Pero he instruido que no haya persecución impositiva. ¿Para quién? Para sus amigos. Como ha sido además siempre. Porque quienes menos plata tienen, quienes negocios más pequeños tienen, más impuestos pagan. Y luego vuelvo, es tarea de una señora que está ahí por la que nadie ha votado. Lo mismo que el tema de la creación de las empresas. Nosotras sabemos lo que es sacar un Fundempresa, sacar un hito. Quiere agilizar esos trámites. ¿Cómo? Dígalo efectivamente, claramente. No así como, tengo la voluntad de, y todo el mundo, bravo. Mirando el futuro, he instruido que se simplifiquen los trámites para crear nuevos emprendimientos en el país. Actualmente, crear una empresa nos demanda 45 días de burocracia. Con el nuevo sistema nos tomará hasta 72 horas y podremos hacerlo en línea. También he pedido al Servicio de Impuestos que elimine esa práctica de persecución y extorsión a los bolivianos. Y no quiero dejar de mencionar a la política exterior. Las relaciones internacionales tienen que servir para tener un mejor país, para generar intercambios beneficiosos y crecimiento interno. No están para el beneficio coyuntural de los gobernantes, ni la promoción de sus intereses políticos particulares. Por esa razón, estamos cambiando la agenda geopolítica de Bolivia a cultivar el intercambio productivo, lo cual nos ha llevado a romper con dictaduras como Venezuela y expulsamos a quienes pretendieron tener injerencia en nuestros asuntos. Bolivia es hoy un país que se respeta en el mundo y que nadie debe subestimar.
Tenemos un país verdaderamente soberano, donde la seguridad interna está en manos de los bolivianos capaces y no en grupos de inteligencia cubana o venezolana, como lo hizo el régimen anterior. Podría seguir anunciando muchos logros en tan poco tiempo. Estamos contentos. Podemos dar la cara y decir con orgullo que hemos avanzado por el camino correcto. Vuelvo a retomar que los bolivianos hemos sido, los bolivianos y las bolivianas, Janine. Esta es una mujer sin conciencia de que habemos mujeres del otro lado. Nos ha tomado años de años que se dirijan a los hombres y las mujeres en este país en todos los discursos públicos. Esta mujer realmente representa una tremenda regresión. Y voy a entrar a lo que ha dicho en este bloque. ¿Cómo que cambiar la agenda geopolítica de Bolivia? Y no porque yo haya estado de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con el ALBA. Yo no estoy de acuerdo con apoyar a Nicaragua. Pero no le corresponde a un gobierno que no ha sido elegido por nadie, a un gobierno transitorio, cambiar la agenda geopolítica del país. Esto es un escándalo. Encima le sale así un nacionalismo ridículo. ¿Desde cuándo pelear con México a los bolivianos y las bolivianas nos va a servir para algo? ¿Desde cuándo pelear con la Argentina, donde vive además un grueso de nuestros exiliados y exiliadas del neoliberalismo, le va a servir a Bolivia? ¿Desde cuándo aliarse con los fascistas de España, que serán los hermanitos gemelos de esta señora, pero que son la minoría de la minoría de la minoría, porque el gobierno de España está hoy en manos del Partido Socialista y de Podemos? ¿Desde cuándo esa pelea le va a servir a Bolivia como país, cuando España es otro país en el cual tenemos cientos de miles de exiliados y exiliadas del neoliberalismo? Estamos ante una presidenta ignorante, arrogante, presumida, que está asumiendo funciones que no le corresponden. ¿Y desde cuándo a un latinoamericano o a una latinoamericana nos van a decir que meter 300 funcionarios norteamericanos en Bolivia, porque es el número de funcionarios que han llegado a la embajada norteamericana? ¿Desde cuándo nos van a decir que meter a USAID es soberanía? ¿Sabes qué, Janine? No somos tontos, ni tontas, y no somos ignorantes. Y muchas de las cosas que estás diciendo no te corresponden hacer. Estás usurpando funciones de un gobierno democráticamente elegido. Dice, podría mencionar muchos logros más en tan poco tiempo. ¿Qué barbaridades más habrá hecho? Los bolivianos hemos sido capaces, a lo largo de nuestra historia, de vencer todos los obstáculos. Somos un pueblo fuerte, somos un pueblo que no se rinde ante la adversidad. El año pasado fuimos capaces de derrotar un fraude electoral. Fuimos capaces de derrotar a un gobierno autoritario que pretendía quedarse eternamente en el poder.
Fuimos capaces de derrotar a la violencia y de implantar la paz. Fuimos capaces de recuperar la libertad y la democracia. Y fuimos capaces de recuperarnos del desaliento que nos provocó el fallo del Tribunal de La Haya, que nos arrebató nuevamente la salida al mar. Todo esto fue un golpe de dimensiones históricas provocado por un gobierno irresponsable que solo buscaba la forma de quedarse en el poder. Pero aún así nos recuperamos y no perdimos la fe en nuestros objetivos. Hoy muchos bolivianos ven con incertidumbre lo que nos espera. Créanme, no tienen por qué. Bolivia va a salir adelante. Nadie dice que no habrá dificultades, pero ¿quién no las tiene? Debemos ver el futuro con optimismo. Si hemos podido liberarnos de un destino como el de Venezuela, podemos estar seguros de que la paz, la libertad y la democracia han llegado para quedarse. Nuestra Bolivia tiene más futuro que pasado. Bueno, en este bloque grandilocuente, ya le llega la grandilocuencia, ¿no? Ella es la salvadora, nos ha dado democracia, libertad, no sé, esperanza, ¿no? Y dice que Bolivia tiene más futuro que pasado. O sea, nuevamente estamos ante quien quiere erigirse en la historia de Bolivia. Es grave eso. Porque no hay futuro sin pasado, Janine. La memoria y la memoria larga es lo más importante. ¿Quieres borrar el pasado? ¿Quieres borrar tu alianza con Tuto Quiroga? ¿Quiere borrar Tuto Quiroga su alianza con Banzer? ¿Quieren decirnos que ustedes representan lo nuevo cuando representan lo viejo? ¿Quieren decirnos que ustedes representan lo democrático cuando ustedes representan lo patronal y antidemocrático? Bolivia tiene mucho pasado y vamos a estar aquí para recordártelo. Y el futuro para un gobierno transitorio son unos cuantos meses más y chaucito. Durante las últimas semanas he estado promoviendo el consenso de los actores políticos para consolidar la democracia y la libertad que ahora respiramos. No voy a dudar un solo momento en seguir recorriendo el camino del consenso y protegiendo la estabilidad que hemos construido y la tranquilidad con la que estamos viviendo. Y no puedo despedir estas palabras sin presentar mi agradecimiento. Estoy profundamente agradecida a todos los bolivianos por el impulso que entre todos estamos poniendo para esta etapa de pacificación y reconciliación del país. Estoy agradecida a los jóvenes. Sin ellos, el cambio y la pacificación no hubiera sido posible. Estoy agradecida con los pueblos indígenas que han acompañado este proceso con sabiduría y decisión firme. Estoy agradecida a la mujer boliviana que desde tantos escenarios ha puesto fuerza y sentido común a este momento de reconciliación y pacificación entre todos los bolivianos.
Bueno, es interesante esta partecita de los agradecimientos. No puedo dejar de analizar específicamente, porque ahora sí se acuerda de las mujeres, cómo formula su agradecimiento a las mujeres Yanine Áñez. Para que vean ustedes cuán poco vale el hecho de que ella es mujer. Primero, se refiere a todos los sectores en masculino. Los empresarios, ¿no? Y luego se refiere a todos los sectores en masculino y se refiere a todos esos sectores a los que se refiere en masculino en plural. Son los, porque son muchos. Y el rato que se refiere a las mujeres, se refiere a la mujer boliviana. Lo primero que hay que decirle a Yanine Áñez es que la mujer boliviana no existe. Existimos las mujeres bolivianas y somos bien diferentes unas a otras. Porque hay diferencias de edad, de color de piel, de origen cultural, de sector social, de ingresos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que de las mujeres lo que agradece es el sentido común. Y punto. Y punto. Y luego, por ejemplo, agradece a los empresarios por dar trabajo, a las Fuerzas Armadas por cumplir la Constitución. Yanine no puede ser tan esquizofrénica. Ha habido, tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, actos inconstitucionales como es el hecho de deliberar. Ni las Fuerzas Armadas ni la policía tienen derecho de deliberar. Y si tú les agradeces porque se han sublevado a favor tuyo, mañana se pueden sublevar contra tuyo. Así que no sé, muy desubicada te veo, muy, pero muy desubicada te veo. Ahora obviamente con estos agradecimientos, claro, apareces como la buena persona. Para eso sí, Yanine Áñez es muy hábil. Y el fin del discurso no tiene desperdicio. Vayamos a escuchar el final de este discurso. Estoy agradecida a las familias bolivianas que han superado el temor y han rehecho sus vidas en la normalidad. Estoy agradecida a los trabajadores de Bolivia que junto a profesionales, empresarios pequeños, medianos y grandes han impulsado la economía para dar trabajo y bienestar. Estoy agradecida a cada departamento del país por aportar desde donde toca a la convivencia pacífica y a la armonía. Estoy agradecida a la policía y a las Fuerzas Armadas que han resguardado la Constitución política del Estado y han cumplido fielmente su subordinación y constancia ante el orden democrático de Bolivia. También agradezco a los periodistas y a los medios de comunicación social porque aún en situación de extrema dificultad han demostrado su compromiso firme con la democracia. Por último, estoy agradecida con mi familia. Gracias por apoyarme cada día, por alentarme cada vez.
cuando acabo mi tarea como presidenta de este país por el cual siento tanto orgullo. Gracias por tanto amor. Y también pedir perdón a mis hijos porque probablemente no puedo acompañar momentos difíciles por los que ellos están viviendo. Perdón por ello. Muchas gracias a todos. Tengo mucha fe en Bolivia y que Dios bendiga a nuestra amada patria. Muchas gracias. Bueno, y este agradecimiento final a su familia es sin duda un agradecimiento muy, muy peculiar, muy peculiar. Primero que su familia se está beneficiando de nepotismo. Viven en la casa presidencial, sus más allegados, o sea que el Estado les está pagando todos sus gastos. Algunos parientes suyos tienen cargos, ¿no? Y ella pide perdón a sus hijos, que además no son niños o niñas de 3, de 4, de 5 años que necesitan a su mamá. Son personas adultas. Yanine Áñez es una mujer mayor. Y pide perdón por no estar ahí. Supongo que todo el país aplaude, qué lindo. Y muchas mujeres quizás hacen empatía con eso. A mí me parece patético, porque implica el hecho de que una mujer tiene que pedir perdón por hacer lo que quiere y lo que le gusta y cargar la culpa, porque lo hace además medio llorosa la Janine, por atender asuntos que le hacen abandonar a sus hijos cuando sus hijos son requete mega maxi adultos. Qué patético. Y quiere llorar. Janine tiene una frustración muy grande con uno de sus hijos. No quiero yo hacerla pública acá, pero el problema es de ella y no de él. Y bueno, que amo a este país, que Dios bendiga. Dios no tiene nada que ver con todo esto. De nuevo meter a Dios por delante. Y yo quiero dejarlo aquí. Este es el análisis que yo les ofrezco sobre el discurso de Yanine Áñez ayer, un discurso de 34 minutos y un discurso que a mí me deja muy preocupada porque estamos frente a una presidenta que no estoy segura de que le interese dejar el poder. Y resulta que se trata de un gobierno transitorio. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu toldo, semilla,
escuela me todo se pone venenos. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. La solución a nuestro problema. Bueno, muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Espero que este programa no haya sido aburrido. Estoy segura que me están escuchando desde el Ministerio de Comunicaciones y desde el Ministerio de Gobierno, así que les mando un saludo de mi parte. Pásenla lindo, se viene el fin de semana, así que conmigo hasta el lunes a las 9 en punto de la mañana. El lunes se cierran las inscripciones para nuestra maravillosa pasarela de la Equeca. Si no se inscriben, no pueden participar, así que inscríbanse. Para el taller de intervención herética de la Biblia, también tienen que inscribirse. Pasen e inscríbanse. Y para ser oradoras en el Parlamento de las Mujeres, pasen e inscríbanse. Mañana es 24 de enero, pues día alacitero. Vamos a estar nosotras hallando nuestras hermosas equecas, que ya las tenemos a la venta aquí en la Virgen de los Deseos. Un abrazo y gracias por haber estado del otro lado. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. 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 Este programa ha sido producido por Sergio Escalante y Adrián Vera. Rufo Durán en el control técnico creativo y María Galindo en la conducción y dirección. Ya saben, no vendemos nuestras ideas, pero sí vendemos nuestro cuerpo. Por eso no podemos ser parte del movimiento de las pititas, sino que felizmente somos parte de las putitas. Sedición, seducción, sedación.